A partir de ahora ya se estamos grabando la clase de hoy día 24 de mayo. Hoy día vamos a desarrollar el tema de todo lo que es la parte de crianza, todo lo que es la recría y engorda. La clase es un poco dura en algunos temas, en cuanto a, porque es densa, porque es como que fueran dos clases en una. Pero me interesa, obviamente, hoy día desarrollar algunos temas que voy a pasar muy rápido, porque hay muchas cosas que están por escrito, y otras cosas que voy a darle mucho más énfasis, porque algunos que considero que son mucho más importantes. Pero, y como siempre, ningún problema en, si tienen interés en el fondo, en plantear alguna observación, pregunta, todo es factible de conversarlo. Ya, primero, a partir de ahora, bueno, igual en el chat colóquense presente para dejar registro de asistencia, por lo menos para que quede ya amarrada de que efectivamente ustedes estuvieron. Y bienvenido que comenten, que hablen, para no sentirse tan solos haciendo clase. Ya. Bueno, hoy día vamos a ver todo lo que es la parte de recría y engorda, todo lo que hace referencia a los sitios 2 y 3. Lo hago juntos porque hoy día, hasta hace un tiempo atrás, hablar de un sitio 2 que era recría y un sitio 3 de engorda eran separados, pero hoy día, desde hace ya varios años atrás, se estaba trabajando muchos sitios como Destete Venta, Win to Finish, que es un sitio 2 y sitio 3 en conjunto, donde en un mismo sector se hace todo el manejo. Entonces, hay que ver la crianza como uno, pero voy a dar las diferencias puntuales entre las dos áreas. Pero independientemente del área, vamos a comenzar con un tema. Yo la alimentación, vamos a tener una clase donde voy a hablar de nutrición, pero ya acá ya estoy hablando de temas de nutrición que son importantes, porque se han fijado que yo iba hablando de nutrición cuando hablamos de ingestación, cuando hablamos de la reproducción, hablamos en la maternidad, y obviamente acá en la recría y en la engorda. Y estamos hablando de alimentación. Otra cosa que tenga una clase donde haga énfasis de la parte nutricional, porque yo lo veo en algo con más transversal a todas las áreas, porque siempre el alimento es un tema sumamente importante. Entonces, aquí vemos algunos parámetros, algunos temas que son importantísimos como requerimientos básicos en todo lo que cualquier sistema de crianza. Desde el destete hasta hasta el beneficio, hasta la faenación. Durante todo este periodo, el cerdo lo vamos adaptando a que sea, primero, independiente de condiciones de ambiente, y le tenemos que dar condiciones específicas para que se vaya criando. Entonces, hay ciertas cosas que tenemos que dar en todo momento, como agua que tiene que estar disponible, agua limpia y disponible. Alimento que está disponible, inocuo, nutricionalmente equilibrado, pero un alimento que tiene que estar siempre disponible para cada etapa a la cual le vamos a ir criando. Por lo tanto, alimento, agua, aire pensando en la temperatura y humedad óptima, especialmente del aire. Por eso, y el espacio. Entonces, estos cuatro condiciones son básicas para cualquier sistema de producción y de crianza en particular. Un espacio adecuado y proporcionado. Por lo tanto, entonces, aquí estamos, fíjense, ya que estamos hablando de temas de bienestar animal. Entonces, el tema del ambiente, libre de sed y hambre, espacios adecuados, sanos, etcétera, entonces todo lo que son las 5 libertades. Pero hay un punto, aquí tenemos algunos parámetros del bienestar animal que son básicos y que tenemos que entregarle en condiciones óptimas para que el cerdo pueda expresar su potencial genético. Entonces, todo va encadenado, desde la genética, pero no sacamos nada con tener la mejor genética si no tenemos buen alimento. Si no toma agua, no va a comer. Si no tiene aire adecuado, no se va a desarrollar, no va a tener enfermedades y además el cerdo va a dejar de comer. Entonces, está todo ligado. Aquí hay algunos resultados de PIC, en el fondo, fíjense.
tanto para recría como para la parte de engorda, parámetros que son básicos. Fíjense, conversión acá en la parte en recría 1,17 y la fase eh, de engorda 2,15. Estamos hablando de, y va dependiendo un poquitito del tiempo de, un poco la concentración energética que tenga la dieta, cuánto un poco lo que se va a pedir. La mortalidad, empezando las pérdidas. Fíjense, un 1% de mortalidad en la recría es aceptable. Aquí no podemos pretender de que no haya mortalidad. Acuérdense, la maternidad, la principal mortalidad se produjo en los primeros días de nacido de los lechones. Más adelante la mortalidad va reduciéndose. En la recría, un 1% es razonable. Un 2% ya es esperado, pero un 3% ya es preocupante. Y con un 3% de mortalidad tenemos que intervenirlo. Lo vemos en la engorda. Un 1%, ojo, acá se mantiene un 4% de intervención. ¿Por qué aumenta un poquitito? Porque la etapa de recría es desde los 21 hasta los 70 días, son 49 días. Desde los 70 a los 180 en 110 días, o sea, el doble de tiempo, es el tiempo de engorda. Por eso es mucho más largo toda la fase de cito 3, la fase de engorda. La fase de recría, pero recría son 7 semanas solamente. Y es la etapa de adaptación desde un lechón que venía consumiendo leche materna hasta que lo sacamos los 70 días totalmente independiente de que para que pueda ya salir a la engorda donde ya se la tiene que jugar por él solo. Entonces, algunos parámetros en el fondo de esto para poder considerarlo. Por eso algunos que le estoy dando como importancia. La alimentación es un tema básico. Se lleva el 60 a 65% del costo. Por lo tanto, tenemos que cuidar el alimento. Y para poder cuidar el alimento, tenemos que, primero, tener buenos comederos, darle los parámetros, pensando en espacio, la cobertura del plato, del cual vamos a conversar un momento, depende del tipo de comedero y la capacidad de la tolva, o sea, cuánta es la capacidad de almacenaje. Porque es importante que los cerdos no se queden sin alimento, siempre tengan disponible. Entonces, depende de los comederos, la forma del alimento y el tamaño de la partícula. Entonces, la forma, ¿está en polvo o está peletizado? El tamaño de la partícula, qué tan molido está el alimento, porque eso determina cuál es la digestibilidad y las pérdidas que se tienen. Y obviamente la calidad, entendiendo eso desde el punto de vista nutricional. Entonces, son parámetros independientes. Los comederos, como les decía, el propósito del comedero siempre es el de presentar el alimento para que los cerdos lo coman, y por lo tanto tenemos que tener buen espacio de comederos, al menos 1 centímetro de comedero por cada cabeza. El comedero no está ahí para que los cerdos tengan un comedero por cada animal. Muchas veces tenemos un par de bocas, o sea, por lo tanto, un par de, es como tener un par de platos, un par de pocillos, donde los cerdos van comiendo y se van llenando, satisfaciendo, y después viene otro y come del mismo pocillo, y después viene otro. Entonces, el comedero tiene que brindar espacio para que todos los cerdos puedan comer durante el transcurso del día, no todos simultáneamente. Entonces, y dependiendo del tamaño de los cerdos, cuántos centímetros tenemos que brindarle por cada cabeza, o cuántos centímetros lineales la etapa en que se encuentren los cerdos. Por eso los comederos en general tienen diferentes formas y tamaños. Básicamente, por eso definimos básicamente en cuanto a pulgadas lineales de espacio de comedero, lo que se requiere por cada etapa de producción. Y básicamente medimos cuánto es la longitud del comedero versus la cabeza en el comedero, cuánto es largo que tiene el comedero versus el tamaño de cada cerdo. Y eso es la relación que tenemos que manejar. Entonces, en general, hay que trabajar el espacio adecuado según el ancho de los hombros, porque los cerdos no meten la pura cabeza, sino que se meten y el espacio de hombros es el espacio que va a estar utilizando. Y por lo tanto depende de cada edad.
Por lo tanto, cuando trabajamos con cerdos, sistema de crianza completo, tenemos que al menos 15 pulgadas, o sea, 38 centímetros por cada cerdo. Eso pensando en espacio lineal. Y en la medida que tenemos mayor comederos múltiples, trabajamos con 2 pulgadas por cerdo, porque eso significa que los cerdos van a estar comiendo en forma paulatina, de forma de turnos. A ver, el objetivo de que los comederos es disminuir las pérdidas, ojalá se comieran el 100%. Todo lo que fabrica la planta de alimento y que llega al sector, todo ese alimento no tuviera ninguna pérdida, llega a los comederos y los cerdos se comieran el 100% de lo que se produjo. Pero no es así. Entonces, hay desperdicios y la idea es limitar las pérdidas. Por lo tanto, que el cerdo se consume el alimento y bote lo menos posible, que se tenga que eliminar lo menos posible. Entonces, ahí vemos diferentes tipos de comederos, fíjense que tienen diferentes divisiones, por eso estas divisiones se refieren al tamaño que tienen que tener los comederos de acuerdo al tipo de cerdo, del tamaño que tengan los cerdos que están alojados ahí y que están comiendo de él. Y fíjense que siempre el comedero tiene una especie de tolva o un espacio donde acumula y una caída, que es lo que veo. Perdón. Una zona baja que es plana, donde el alimento va cayendo y de ahí va comiendo el cerdo. Y algunos de estos comederos incluso tienen chupetes, ahí se alcanza a ver poco, pero que tienen unos pequeños chupetes, por lo tanto le da la posibilidad de, ahí se ve mejor, de que el cerdo en la medida que va comiendo, vaya echándole un poco de agua y vaya humedeciendo vaya humedeciendo el alimento. Ahí lo que se ve, por ejemplo, ese comedero tiene una platina, y el cerdo lo va golpeando y ahí va cayendo el alimento. Este de acá es un tubo, y el cerdo, a la medida que va golpeando el tubo, hace que el alimento vaya cayendo a este comedero. Se fijan, ese comedero no está lleno de alimento, no tenemos un comedero que está con 10 centímetros de comida, sino que siempre tiene un poco de comida en su interior. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí, profe. Ya, sí, profe. Eso siempre tengo que estar preguntando, a veces ya se me ha caído la conexión alguna vez así. Entonces, ya, entonces tenemos, en este caso, por ejemplo, este es un comedero de recría en que tiene varias bocas. Se nota que es de recría porque, fíjense, el tamaño de los, el espacio individual que tienen los comederos son menores. Por lo tanto, significa que es para cerdos de menor tamaño. Por eso hago un poco la diferencia. Y los chupetes que están atrás están más bajos de altura. Por eso hago un poco la... Y en este caso se carga en forma manual. Entonces, manualmente tienen que cargar esta tolva del comedero, que es la parte del espacio arriba, y poco a poco le va cayendo alimento a los cerdos que están en la parte de abajo. Entonces, ahora, ¿cuánto alimento es lo que debe tener este comedero que le permita al cerdo comer a la mayor disponibilidad, pero con las menores pérdidas? Eso lo definimos como la cobertura del plato. O sea, la cobertura del plato está definido como el porcentaje de la porción plana del plato de alimentos, esta parte de abajo que está abajo, que está cubierto con alimentos. Cada mancha, polvo, montón de alimentos atribuye al porcentaje de cobertura del plato. Por lo tanto, la cobertura del plato es cuánto es de este plato de alimentos lo que está cubierto por alimentos. No necesitamos un comedero que esté repleto, sino que el cerdo siempre tenga disponibilidad. En la medida que tenga menores cantidades, por lo tanto, ahorra más alimentos. Pero obviamente, si es muy poca la cantidad que tiene, el cerdo va a tener que comer menos y por lo tanto va a tener menor ganancia de peso. Por lo tanto, la relación que existe, la cobertura del plato permite efectivamente regular la eficiencia de conversión de alimentos, así como la ganancia de peso. Entonces, un adecuado espacio del comedero, en el fondo listo,
la idea implica que tengamos una cobertura del plato que es óptima para reducir los desperdicios, pero también queremos que el cerdo gane el peso. Entonces va a depender mucho del tipo de alimento, de la características del alimento que estamos dando, si está peletizado o sean alimentos que sean molidos. Lo importante es que los comederos que en el fondo que se van constantemente generando o botando alimentos hacia el plato, tienen que se van regulando, cosa que uno vaya viendo cuánto es el alimento que se está quedando en este plato y que no se taponeen, que no se tapen en el fondo con el alimento. Y más aún cuando a los cerdos les gusta jugar con agua y el agua en el fondo con un alimento seco tiende a generar grumos o flóculos en el fondo. Por lo tanto, tiende a generar en el fondo taponamiento. Entonces eso se tiene que revisar. Puede que estar bien regulado para generar esta cobertura del plato adecuado. Entonces, cuando tenemos que ir ajustándolo. Y hay que entender, por eso, el impacto que tiene la cobertura del plato sobre la eficiencia de conversión de alimentos y sobre el promedio de la ganancia diaria. La eficiencia de conversión de alimentos es cuántos kilos de alimentos son necesarios para ganar 1 kilo de peso corporal. Y la ganancia diaria de peso es cuántos son los kilos de peso corporal que gana un animal diariamente. Entonces, el objetivo de todo sistema de crianza, ojalá, es tener la mayor ganancia diaria de peso. Pero tenemos que entender que el alimento es el que ocupa los mayores costos. Entonces queremos que gane la mayor cantidad de peso, pero a la vez, ojalá comiendo lo menos posible. Pero no queremos que coma tan poco que limite la ganancia de peso. Por eso mismo que tenemos que regular esta cobertura del plato. Por eso la ganancia diaria de peso y la eficiencia de conversión de alimentos están en una relación inversamente proporcional. Cuando mejora la ganancia, en general disminuye la eficiencia de conversión. Y lo mismo al revés. Cuando mejora la eficiencia de conversión, significa que los cerdos ganan más kilos consumiendo menos alimentos. Pero eso en general tiende a generar menores ganancias de peso. Lo que buscamos es tener un equilibrio, que el cerdo gane lo más posible consumiendo lo menos posible. Y eso es lo que tenemos que tratar. Y eso lo regulamos con esta cobertura del plato del cual yo le indicaba. ¿Se logra comprender? Profe, yo no entendí, me enredé. O sea, sé que la conversión de alimentos es que la idea es que a menos comida gane mayor peso. Así es, ¿no? Bien, la eficiencia de conversión de alimentos como parámetro se refiere a cuántos kilos de alimento come un animal para ganar 1 kilo de peso corporal. Eso es la eficiencia de conversión de alimentos. Y la ganancia diaria de peso es cuántos son los kilos que logra ganar diariamente un animal, en este caso un cerdo. Eso se maneja. Lo que nosotros buscamos a través de manejar una adecuada cobertura del plato es que logramos tener la mayor eficiencia de conversión posible sin afectar la ganancia diaria de peso. Por lo tanto, que tengamos la mayor ganancia de peso también con la menor cantidad de alimento posible. ¿Se fijan? Estoy diciendo lo mismo, pero al revés. Entonces, obviamente, por lo tanto, que tengamos un equilibrio entre la eficiencia de conversión y la ganancia de peso. Ojalá los dos fueran óptimos, pero nunca van a ser los dos. Sabemos que en la medida que aumentamos, tenemos una mayor eficiencia de conversión, entonces significa que están ganando más kilos, o sea, una mejor eficiencia de conversión significa que un valor menor, significa que requirieron menos kilos de alimento para ganar 1 kilo de peso. Pero diariamente ese cerdo, como tuvo menos alimentos, a lo mejor pudo haber ganado menos kilos totales. Entonces hay que regularlo, cosa que ambos parámetros sean lo más óptimos posible. Ya, profe, siempre tiene que estar un equilibrio entonces la ganancia diaria con la conversión de alimentos. Sería lo ideal que los dos fueran óptimos. Ojalá tuviéramos 3 kilos de ganancia de peso,
ojalá 3 kilos de ganancia de peso con 1 kilo de eficiencia de conversión. Bueno, conversión 1. O sea, ojalá consumieran 1 kilo de alimento para ganar 1 kilo de peso y ojalá ganaran 3 kilos diarios. Pero sabemos que va a ser difícil. Profe, Es casi... Sí, dígame. y después, ¿tienen ellos, los chanchitos, tienen mantención o no? ¿Tienen como dieta de mantención o siempre tienen que ir subiendo de peso? A ver, a ver, la única dieta que yo le diría que es más de mantención es la dieta de gestación. Que es una dieta porque tenemos una hembra que no queremos, que queremos que regule su condición y que nosotros, de acuerdo a la cantidad que le demos, en el fondo esto va a engordar o vamos a hacer que adelgace un poquitito. Pero en general, el cerdo en crianza queremos que suba constantemente de peso, que crezca, porque queremos que lo antes posible en su vida logre el peso de beneficio. No podemos pretender que gane 50 kilos en un día, obviamente. Lo que buscamos es que desde que nace hasta el destete, ojalá el destete fuera con 6 kilos. Va siguiendo una curva que está estandarizada. Ojalá que entre los 21 días y los 70 días llegase a 30 kilos. O sea que ganó de 6 a 30, ganó 24 kilos en 49 días. Casi medio kilo diario de promedio. Y de los 70 días de edad hasta los 180 días, en 110, gane de 30 y suba a 120, gane 90 kilos. Totales. O sea, estamos hablando de más de 1 kilo diario de promedio. Donde al principio, si venía de medio kilo, poco a poco empieza a subir más y termina finalmente, cuando está hacia el periodo final de engorda, ya está ganando cerca de 2,5 a 3 kilos diarios. Entonces, no es lineal. Entonces, lo que buscamos es que siempre gane peso. Porque si no gana de peso, ese día gastamos luz, ese día gastamos alimentos, ese día gastamos en mano de obra. Hay costos fijos que, independientemente del alimento, igual van a estar. Es un cerdo que está en crianza, en engorda. No sé si respondo a su pregunta. Sí, profe, gracias. Ya. Ya, lo que me más interesa en el fondo es que comprendan el concepto de cobertura del plato, que está un poco más explicado en la diapo. Pero, por eso, fíjense, la foto número 5, una idea, pero ese comedero no tiene tanto alimento. La foto de arriba, pero eso tiene mucho alimento, está demasiado. La del medio está justo. O sea, los cerdos siempre tienen comida, pero siempre, en el fondo, hay zonas que se ven más peladas. Alguien diría, no, pero los cerdos siempre tendrían que estar así, llenitos. ¿Pero qué implica que tengan más alimentos? Que no, el que va a tener mayor capacidad un poco de selección, va a comerse alguna parte, lo demás se va a empezar a deteriorar, y además el cerdo a la medida que mueva va a empezar a botar. Lo que buscamos es ojalá una alimentación que esté ahí, que esté justito, una cobertura adecuada. Y eso ya es insuficiente, en el fondo, que la medida que los cerdos golpeen y todo lo que comen se lo comen al tiro. O sea, tienen que hacer más esfuerzo para que les caiga comida y lo van dejando pelado. Eso es inadecuado, porque a ese cerdo le cuesta más, obviamente, hacer que baje la comida y va a consumir menos alimentos. Esa cobertura, eso obviamente me genera mejor eficiencia de conversión, porque lo poco que come, lo aprovecha. Con esta cobertura acá, tiene tanto alimento que efectivamente va a ganar de peso, pero va a también eliminar y tener pérdidas. Por eso también aumenta la eficiencia de conversión como valor, empeora la eficiencia de conversión. Porque nosotros buscamos la eficiencia de conversión lo más baja posible. Entonces, por eso, desde el punto de vista práctico, pues es importantísimo. Si los cerdos no están consumiendo lo que requieren, no van a ganar peso. Así que tenemos que cuidar el alimento, pero además queremos que no engorden. Por eso también es importante, hay que aumentar la cobertura del plato para lograr el consumo adecuado de alimentos.
adecuado, esa es la palabra, no es mucho. Lo más posible dentro de lo que, pero que teniendo la menor cantidad de pérdida. Pero en esta pérdida también incide también las características del alimento. Si está en pellet o, por ejemplo, si está en partículas muy finas. Cuando está muy molido el alimento, no obstante mejora la digestibilidad, también se volatiliza mucho. Entonces, el alimento puede ser un tamaño de partícula muy fino, pero la composición está peletizado, lo cual es muy útil en etapas iniciales de la crianza, en la recría, por ejemplo, donde los cerdos consumen menos kilos de alimento. Porque ese tamaño fino mejora la digestibilidad, pero el hecho de que esté peletizado implica que disminuye las pérdidas, hay menos volatilización, en el fondo no se van con menos con el viento. Entonces, cuidamos más el alimento. Es difícil mantener pellets en etapas más de engorda, porque es tanta la cantidad que consumen, que en el fondo, para cualquier empresa, pelletizarlo es lento, porque hay que pasar por una máquina para que genere ese pequeño lulito, esa pequeña dosis de pellet. Pensemos que en un pabellón de 1000 cerdos, que estén en una etapa de engorda más hacia el final, le dije con 3 kilos de ganancia diaria de peso, que puede llegar, y con la conversión de alimentos de 3 es a 1, una eficiencia de conversión, ese cerdo está consumiendo 9 kilos diarios. Y en 1000 cerdos son 9000 kilos, son 9 toneladas de alimento al día. Peletizar 9 toneladas no es fácil. Y no estamos hablando de un pabellón. Yo le mostré cuando esas fotos de AgroSuper, que yo le mostraba que yo tenía un sector que tenía 33.000 cerdos y todos tenían más o menos la misma edad. 33.000 cerdos a 9 kilos de alimentos diarios. Saquen la cuenta cuánto alimento es lo que se consumen esos energúmenos en forma diaria. Entonces, para la fábrica de alimentos, peletizar eso es casi imposible. O diría imposible. Pero a diferencia de la etapa de recría, donde los cerdos muy pequeñitos consumen con suerte medio kilo de alimento al día. Entonces, eso, se fija, van cambiando las capacidades, y ahí podemos invertir y tener alimentos de mejor calidad y además de mejor composición para que los cerdos no lo pierdan. Por eso, la conversión de alimentos está muy comprometida independientemente de la forma del alimento. En el fondo, por eso tenemos que meter comederos adecuados para que reduzcamos todo este proceso. Importante la capacidad que tenga el comedero para que siempre tengan alimentos disponibles. Cuando los comederos se quedan sin alimento, los cerdos en el fondo empiezan a pasar hambre, y cuando les llega alimento y se tienen como energúmeno alguno a comer, empiezan a haber algunas torsiones intestinales y algunos problemas. Así que siempre es importantísimo que tengan alimentos disponibles. Cosa que todos vayan a comer cuando se les ocurre. Acá no es como en nuestra casa en que decimos es la hora de almuerzo. Acá siempre tenemos disponible y el que quiere comer, come a la hora que se le ocurre. De día, de noche, en la tarde. Eso se llama ad libitum o algo así, ¿no? Justamente, alimento de disponibilidad constante o ad libitum, que eso en latín. O sea, a libre albedrío. Eso se refiere a ad libitum. Libremente, en el fondo, para todos. También es importante el tamaño de la partícula, en el fondo es un factor crítico. Por eso una cosa es la que cuesta entenderlo, a algunos se le confunde. Una cosa es cómo está presentado el alimento en polvo o peletizado, y otra cosa es el tamaño de la partícula. El tamaño de la partícula es qué tan molido está el grano del cereal o la soya, por ejemplo. El maíz queremos que esté lo más molido posible. En la medida que está más molido, mejora la digestibilidad. Otra cosa es que esté peletizado. Que para peletizarlo tenemos que adherirle una serie de compuestos para hacer que todo este alimento que está molido se apermase y forme este lulo. Entonces,
Pues una cosa es el tamaño de partícula y otra cosa es la forma del alimento. Como pellet, obviamente tenemos menores pérdidas. Como molido, aumenta las pérdidas. Pero no siempre es fácil, por eso especialmente cuando tenemos estas dietas de alimentos de cerdos más grandes. Es un poco lo que ya lo había explicado un poquito antes. El pelletizar tiene un impacto directo sobre la ganancia diaria de peso y sobre la conversión. Por lo tanto, es efectivo en mejorar la ganancia diaria de peso y en disminuir el valor de conversión de alimentos. Mejora del punto de que una conversión de alimentos de menor valor, o sea que consuman menos alimentos para ganar 1 kilo de peso, es mejor en la medida que el alimento está pelletizado, porque el cerdo efectivamente pierde menos. Lo ideal, por lo menos en las fases iniciales de recría, que el alimento esté pelletizado. En los cerdos de mayor edad va a ser muy difícil pelletizar, como les decía. Y obviamente importantísimo la calidad del alimento. En la medida que, ejemplo, aumente la humedad del alimento, significa cuando yo les dije hay una tonelada de alimento, un 1% más de humedad que tenga un alimento, significa que esa tonelada tenemos en 1000 kilos, por 1% tenemos 100 kilos, no, tenemos 10 kilos más de agua. 10 kilos de agua en una sola tonelada, un 1%. Y cuando hablamos de hartas toneladas de alimentos, es harta agua que empieza ahí. Y obviamente esa agua significa que el cerdo consume, al consumir la misma cantidad de alimentos, al aumentar la humedad, está consumiendo menos alimento neto. Por eso es importantísimo que el alimento sea lo más deshidratado y seco posible. Además que eso afecta menos las líneas de alimento. Obviamente los cerdos que están consumiendo alimentación por líneas automáticas son unos sinfines que son unos espirales de flujo continuo que están girando y por lo tanto eso hace avanzar los alimentos. En la medida que los alimentos tengan agua, humedad, eso hace que se tiendan a endurecer y que tiendan a trabarse un poco estas líneas de alimentos. Y también es importante el tema de las toxinas, especialmente muchas toxinas derivadas de algunos granos, como el maíz. Maíz que es transportado, muchas veces viene en buques graneleros, vienen de Argentina, vienen de Estados Unidos, vienen de Brasil, de otros países, y que obviamente al llegar con humedad y grandes periodos de viaje, se generan temperaturas y condiciones específicas para que desarrolle algunos hongos. Y esos hongos producen micotoxinas. Y eso pueden afectar a los cerdos. El agua es un factor importante. El cerdo, si no consume agua, no va a comer comida. Entonces, porque el cerdo consume entre 2 a 3 libras de alimento por cada libra, o sea, 2 a 3 libras de agua por cada libra de alimento. En palabras simples, consumen 2 a 3 kilos de alimento por kilo de alimento. O sea, 2 kilos de agua o 2 litros de agua por cada kilo de alimento. Entonces yo le decía, en engorda cuando están consumiendo alrededor de, fíjense, le dije, 9.000 kilos en un solo pabellón de 1.000 animales, están consumiendo 9.000 kilos de alimento en una etapa. Y 2 litros de agua por cada kilo, o sea, están consumiendo 18.000 litros de agua al día, eso en alguno. Entonces, tenemos altos requerimientos. No nos puede faltar el agua, y agua que tiene que ser de buena calidad, que llegue en una cantidad adecuada, en presión adecuada para que llegue a todos los comederos de un mismo pabellón. Y obviamente agua de buena calidad. Aquí tenemos en el fondo listo cuánto en recría se requiere por lo menos, se dice 10 cerdos por fuente de agua. Con una buena tasa de flujo, estamos hablando de 0,5 en recría, aún en engorda, 1 litros por minuto es lo que deben dar los comederos, o sea, los bebederos, para asegurar de que los cerdos van a tener disponibilidad. Y la calidad es importantísima, especialmente en zonas donde puede ser el agua dura, donde eso en el fondo afecta bastante las condiciones, las características, la palatabilidad, etc.
Siempre hay que considerar la calidad del agua cuando tenemos eventualmente problemas de diarrea, cosas así, que muchas veces no tenemos causa aparente. Entonces, importantísimo el agua ahí dentro de todo el proceso. Todo eso, fíjense, hablamos solamente de alimentos, manejo, condiciones generales. No hemos hablado nada de manejo probablemente tal de cada sistema. Así que ahora vamos a comenzar a hablar de lo que es los manejos en las diferentes fases. En el sitio 2, que es la pre-recría y recría, ahí tenemos cerditos que eso va desde el destete, desde los 21 días de edad aproximadamente, hasta alrededor de los 70 días de edad. Durante este periodo tenemos que hacer varios manejos. Luego, el objetivo principal acá es lograr tener un buen sistema de producción con la menor cantidad de pérdida. Ojalá un 1% de mortalidad en la recría, que es ideal. Les dije, 1% es ideal, 2% es el equilibrio y 3% ya es de intervención. Un parámetro severo. Por lo tanto, hay que reducir las pérdidas por diferentes condiciones, infecciones secundarias, falta de crecimiento en el fondo por falta de desarrollo. Importantísimo manejar la ganancia de peso y la conversión de alimentos, lo que conversamos anteriormente. Y obviamente tener, bueno, en cuanto a costos de producción, que sean los óptimos. Manejarla con la menor mano de obra posible, con la menor energía posible, pero tenemos que aplicarle. Los cerdos vienen recién destetados, requieren temperatura. Entonces tenemos que manejar los costos, pero no limitar los aportes. Y vienen cerdos que vienen con diferentes condiciones sanitarias. Vienen recién destetados, vienen recién... El momento de mayor estrés para un cerdo cuando es destetado es retirado a su madre. Así que, y además estamos jerarquizando los corrales. Entonces el cerdo, obviamente tenemos que darle condiciones lo más adecuadas para que el cerdo se adapte rápidamente. Tenemos que manejar temperatura y humedades óptimas, condiciones de temperatura y humedad que permitan mantener una temperatura dentro de valores estables. Hay que tener cuidados críticos. En el fondo necesito tener algunos cuidados específicos sobre algunos cerdos que vemos que están con algún grado de deterioro. Y cualquier cerdo que tenga algún tipo de problema requiere un manejo intensivo frecuente. Se lleva a enfermería y se le hacen los tratamientos de acuerdo a los protocolos de la granja. Y manejar equipos para alimentación húmeda inicialmente, porque el cerdo cuando viene de presente estado, que venía con una dieta 100% húmeda, tenemos que darle ahora una dieta y tenemos que darle la opción de que puedan humedecer o humedecerles un poco la dieta para mejorar la palatabilidad y aumentar el consumo. Lo importante es manejar la temperatura, la humedad y la comunicación en todos los estamentos dentro del sector. Con la jefatura, con los pabelloneros, la supervisión. Acá el supervisor no viene a castigar. Ojalá sería que hubiera un veterinario por cada cerdo, un veterinario por cada pabellón, un veterinario por cada sector. Difícil. Muchas veces hay un veterinario por cada empresa y a veces un veterinario que viene como asesor solamente. Entonces, nosotros como veterinarios aportamos ideas, apoyamos el desarrollo, pero es la gente que está dentro la que hace los cambios. Entonces, por eso nosotros dejamos las pautas adecuadas, damos las condiciones y por lo tanto somos estratégicos. La veterinaria es estratégica en dar condiciones y dar pautas, pero no manejamos el sistema. Tenemos que capacitar al personal para que haga las cosas adecuadamente y dar indicaciones de cómo hacerlo. Ya, ¿qué áreas de interés son importantes acá? Primero, la recepción. Los cerdos son llevados al sitio 2 y vienen de diferentes lados y al momento de recepción hay que disponer de ellos dentro del pabellón, ubicar dónde están los más grandes, los más pequeños, separarlos, dejar corrales de enfermería,
preparar el pabellón previo al ingreso para que esté en condiciones para recibir esto. Hay que controlar la temperatura, la humedad, las ventilaciones, cuánto el alimento que le vamos a dar y cómo le vamos a dar el alimento. Eso vamos a ir conversando ahora. Antes de que los cerdos sean recibidos, ya tenemos que tener todo preparado. Obviamente, all in, all out, el sector está lavado, desinfectado, todos sus equipos que están revisados, que están funcionando. Vamos a tener que trabajar con lámparas de gas o con termopaneles, algo para poder darle temperatura. Todo eso tiene que estar revisado, probado y sacramentado de que está todo operable. Los sistemas de ventilación todos operando adecuadamente. Y a veces podemos recibir en un solo lote, en el fondo, para poder llenar un pabellón. A veces vamos a tener que ir recibiendo de a poquitito, en la medida que se van destetando los cerdos, vamos llenando de a poco las salas de recría. Eso tiene que estar preparado para ver cuál es el flujo de ingreso, para ver cómo vamos a ir llenando el pabellón para que queden lo más homogéneos posibles. Condiciones de espacio, importantísimo. Ya les dije, alimento, agua, aire y espacio. Cuando estamos hablando del sistema de crianza, alrededor de 0,34 metros cuadrados por cada cerdo. Entonces, básico para poder mantener en el fondo el cerdo en condiciones. Y cuando nos vamos a trabajar en desde de venta, le damos un poco más de espacio porque sabemos que el cerdo después va a trabajar, a ampliarse, en el fondo va a ir creciendo. Así que tenemos que darle un poco más de espacio dentro de este pabellón, dentro de las salas que vamos a trabajar. Hay que considerar cuál es la temperatura deseada de la sala. Los cerdos que vienen con algunos problemas de salud pueden requerir a lo mejor unos 5 grados más de temperatura en la sala. Entonces, ¿a qué nos referimos con la temperatura deseada? Nosotros tenemos que saber que el cerdo cuando ingresa puede tener un requerimiento en general de unos 27, 28 grados de temperatura ambiente para estar adecuado. Y nosotros en la medida que va avanzando la crianza vamos a ir bajando un poco la temperatura para que cuando termine la crianza de esos cerditos ya sea independiente de las condiciones de temperatura que le podemos dar. Por lo tanto, para poder darle una temperatura deseada tenemos una temperatura ambiente general y además le damos condiciones con algunas lámparas o criadoras que le dan una temperatura local. Es como decir, a qué temperatura está la pieza es muy diferente a qué temperatura queremos que esté interiormente la cama. Donde queremos que alojen los cerdos, que en el fondo para que estén abrigados. Pero si tenemos esa temperatura de 35 grados, que es lo que buscamos bajo la lámpara, y la tuviéramos de ambiente, el cerdo no va a ir a comer. Entonces queremos que crezca, que se desarrolle, pero que a la vez tenga un lugar para estar más abrigadito, más alojado. Por lo tanto, estas lámparas se prenden unas 4 o 6 horas antes de que los cerdos ingresen al pabellón para que primero el pabellón esté abrigado y tengan un sector preparado. Hay que... Este cuadro es nuevo, en el fondo esto lo hice ayer. Este, en el fondo, una forma de manifestar la programación de la temperatura deseada de la sala acá en la pre-recría requerida. Entonces, ya, lo que les manifiesto acá es, primero, a una temperatura de la sala que va desde los 27 grados, desde el ingreso de los cerdos a los 21 días de edad, hasta los 70 días de edad en que los cerdos van a salir del sitio 2. Lo ideal es ir bajando de los 27 hasta los 20 grados. 27 a 20. Bajamos 7 grados de temperatura. De los 21 a los 70 días, están durante 49 días acá en la maternidad. Obviamente los cerdos pueden ingresar de 21, 22, y a lo mejor no van a salir los 70, van a salir los 73, 74. Y le estoy dando un estándar de 21 a 70. Pero van a estar en promedio como 7 semanas. Por lo tanto,
semanalmente uno le va programando para que a la primera semana estén con 27, a la segunda semana estén con 26, a la tercera semana con alrededor de 25, y ahí ir bajando. Esa es la regulación de temperatura. Con ingreso a aproximadamente 27 a 28 grados. Y cuando tenemos algunos cerdos que vengan en mayor deterioro, a lo mejor vamos a darle un par de grados más, y eso lo vamos a dejar con algunas lámparas adicionales que vamos a colocar en algunos corrales. Estas lámparas que están, con los cuales se crían, se retiran aproximadamente entre los 2 a 3 semanas de ingresar a los cerdos, entre los 35 a 42 días. Por eso lo coloco a los 42 días, ya se retiran las lámparas. Por lo tanto, ya le empezamos a dar, y le quitamos esta temperatura externa localizada. Con eso logramos que los cerdos poco a poco vayan adaptándose hasta los 20 grados, que es la temperatura de mantención, de termorregulación. ¿Se entiende? Sí, profe, ¿cuántas horas antes se ponía la temperatura, antes que ingresaran? Unas 4 o 6 horas antes de que los cerdos, unas 4 o 6 horas antes de que los cerdos ingresen a un pabellón, la idea es ya prender las lámparas. ¿Cuál es el objetivo? Es que los cerdos, cuando ingresan al pabellón, el pabellón ya esté abrigado. Y no, es como si vamos a llegar con una guagua a la casa, no esperamos llegar a la casa y recién prendemos la estufa. Y tenemos la casa helada, y recién prendemos la estufa cuando llegan. Entonces, capaz que la guagua se enferme. Acá lo que hacemos es eso mismo. Antes de que entremos con los bebés, estos lechones de recién destetados, los esperamos con alimentos en los comederos, los esperemos con agüita en los bebederos, incluso con los bebederos, incluso están goteando. Cosa que el cerdo, cuando llegue, empieza, acá están reconozcan dónde está el bebedero para ir a tomar. Prendemos las lámparas para que el cerdo tenga una temperatura ambiente un poco más ad hoc. Y así. Ya, profe. Por eso, lo mismo, disponibilidad de agua. Le vamos dando disponibilidad de agua para que el cerdo vaya consumiendo libremente. Entonces, ya lo he mostrado antes en un cuadro, pero una fuente de agua por cada 10 cabezas dentro del corral, y con un flujo que al menos de medio a 1 litro por minuto disponible. Y por eso les decía, el agua debe estar goteando sobre el piso, granulado, por eso unas 6 horas antes. Lo vimos 4 o 6 horas previo al ingreso. Eso cumple 2 funciones. Tenemos un poco más húmeda una zona, por lo tanto el cerdo va a reconocer que ahí está el agua para bebida, y que por esa la zona más húmeda es la zona para poder hacer sus necesidades. Le vamos a formar el baño. Y por lo tanto, ese punto donde está húmedo tiene que ser un punto diferente de donde está el alojamiento, donde está la lámpara. Por lo tanto, el cerdo sabe, esta es la zona sucia, y esta es la zona limpia dentro del corral, y esta es la zona de alimentación. Entonces uno le va armando cosas, le va a enseñar a los cerdos dónde están los sectores. Y antes del ingreso, y a la medida que van ingresando, tenemos que ir haciendo un inventario en los corrales. Entonces hay que tener una estrategia para poder identificar cuántos cerdos vamos a ingresar al pabellón, cuántos cerdos en el fondo deben ir por cada corral, y cómo vamos a ir ordenando los corrales y los cerdos dentro del criadero. Y va dependiendo del tamaño de la empresa. Algunas empresas van a decir, mira, ¿sabes qué más? Yo voy a manejar, en el mismo pabellón yo voy a tener hembras y voy a tener machos. Otra empresa va a decir, no, yo voy a dejar un pabellón de puros machos y un pabellón de puras hembras. Lo voy a hacer para que tengan menos jerarquía entre ellas. Otra empresa va a decir, no, me da lo mismo, como son machos castrados, voy a tener machos y hembras juntos, pero los voy a separar solamente por tamaño. Y así, cada uno determinará, pero es que hay que planificar. Y siempre dejando algunos corrales para aquellos manejos intensivos, enfermería en estricto rigor.
Algunos corrales vacíos, donde sabemos que a cualquier cerdo que se deteriore, lo vamos a trasladar a ese corral para poder darle un cuidado especial. Todos los cerdos deben estar chequeados constantemente. Todos los días se revisan. Y cualquier cerdo que tenga algún deterioro, se revisa y se tiene que darle, en el fondo, cuidado intensivo. Aquellos que tengan condiciones corporales que estén regulares, le damos alimento más húmedo, más en papilla, para estimular el consumo. Ahí, por ejemplo, lo que muestra el primero al de la izquierda, el primer cuadro, es en el fondo cargando en forma regular. Ya un pabellón para 1.350 animales en densidad simple. ¿A qué se refiere? Que voy dejando 45 cerdos por corral. Ejemplo, una planificación. Esto no es un estándar. Cada empresa determinará cómo lo va a hacer. Va dependiendo del tamaño de los corrales, de cuándo el tipo de alimento, el tipo de alimentación, el tipo de comederos. Pero vamos a dejar algunos corrales que en el fondo, por ejemplo, estos rojos, para el día 1 a 3, al fondo ahí van a ir viendo cuáles son los cerdos que se empiezan a deteriorar por alguna razón, y con eso los van a separar para acá. Van a dejar algunos para retiros diarios, en el fondo los que se empiezan a quedar, y van a dejar otros corrales para enfermería, para cerdos que están en cuidado intensivo. El ejemplo de la derecha es para doble densidad. En el fondo esto ¿por qué? Porque cuando trabajamos con destete venta, ahí, no acá en Chile, yo conozco en sectores en Estados Unidos, dejan ya los primeros, los cerdos desde que ingresan a nuestros 70 días, los vamos a dejar en un solo pabellón. Y después de los 70 días vamos a separarlos a 2 pabellones. Entonces, en un solo pabellón concentramos, como somos cerdos de menor edad, concentramos toda la energía, los cuidados, y después los abrimos para poder separarlos. Eso es un manejo en particular que se hace en algunas partes. Se dejan en doble densidad inicial y después se abren, se separan para poder dejar la densidad definitiva. Pero lo importante es programar cómo se van a dejar los pabellones. Y ahí vemos un pabellón. Antes le había mostrado unas fotitos así, pero fíjense, donde tenemos cerditos, todos estos son pequeños, que están cargados en un pabellón, en un fondo un pabellón, y se está bien cargado, organizado, pero con sistemas de calefacción, con sistemas de ventilación automática, etc. Ya. Vamos a hacer un pequeño break para ustedes y por mí, antes de pasar a la siguiente, a la siguiente. 10 minutitos de descanso. Bueno, profe. Bueno, profe. Ya. Ya, profe. Pero voy a dejar de grabar la presentación mientras estamos en el break. Ya, después de esta pausa, ahí vamos retomando. Aquí habíamos quedado, le indicaba. Bueno, en la recría, obviamente, recibimos una cantidad de cerdo importantísimo, va dependiendo de cada criadero, pero esta es una cría grande, porque este es un destete de venta, donde en este pabellón grande, después estos cerdos que entran en estas condiciones, después van a seguir creciendo hasta llegar, después hasta que estén en engorda. Entonces tienen más espacio de holgura por cada corral. Cuando son sectores de recría únicos, sitios 2, los cerdos ocupan mucho menos espacio, entonces están mucho más hacinados en estricto rigor. Acá se le está dando todo el espacio porque ese cerdo va a estar aquí hasta de los 21 hasta los 180 días de edad, entonces vamos a estar mucho tiempo en este pabellón. Ahora, pero ahí la diferencia es un destete de venta trae una recría y una engorda combinadas, en uno solo. Entonces por eso se le da ambas condiciones por igual. Pero sin embargo se cumplen las funciones para la recría y después se cumplen todo lo que tenga que hacerse para la engorda. Entonces se hace el manejo mixto. Seguimos hablando un poco de lo que es recría. Obviamente, a los cerdos que están en cuidado intensivo, los más delicados, lo importante es darle dietas de alta energía y de alta palatabilidad. En etapa inicial, a todos los cerdos se les da una dieta
de alta energía, pero especialmente a aquellos que estén más delicados, esa dieta se le da por más tiempo, por mayor cantidad de días. Cuando van llegando, obviamente los cerdos hay que homogenizarlos, ir separándolos por edad, por sexo, para que tengan menos jerarquía, ideal. Inicialmente, las dietas son ricos en lactosa y en azúcares para mejorar la palatabilidad. La lactosa se le va dando y va reduciéndose en la medida que van avanzando en edad. Desde los 21 hasta los 42 días vamos dando dietas que van reduciendo su aporte de lactosa para poder ir destetando de alguna forma fisiológicamente al animal. Entonces le damos dietas que tienen un aporte de alta en energía y ojalá al principio que tengan disponibilidad de alimento húmedo, porque ese alimento estimula más el consumo de alimentos. Entonces, el ideal es que ya en la maternidad, cuando todavía estaban con la madre, ya a los cerdos se les empiece a presentar alimentos, cosa que cuando llegue el momento del destete, el cambio no sea tan traumático, no sea tan accidentado. Los cerdos ya vengan conociendo el alimento con el cual se van a enfrentar una vez que ya no tengan la dieta láctea materna. Por lo tanto, ojalá desde los 15 días de edad hasta el destete, los cerdos ya están consumiendo algo de alimento. En la medida que se van llenando los pabellones, se van separando por líneas de alimento. O sea, generalmente a todo el largo del pabellón corren líneas de alimento. Y muchas veces los pabellones, como les mostré en este ejemplo acá, tenemos un pabellón con un pasillo central y con líneas de alimento, que son estas que se ven acá a la derecha y que bajan hacia los comederos. Entonces tenemos dos largas líneas de alimento, una por cada costado. Entonces hay que ir llenando los pabellones por líneas de alimento para poder ir separando los de un lado y los del otro para poder ir cargando la cosa del alimento efectivamente vaya siendo disponible para todos los cerdos en la medida que van ingresando. Hay que dar un alimento que ojalá que esté presupuestado. No es llegar y darle así a libre dar, sino que se presupuesta cuánto es el alimento que necesitamos para alimentar en estas primeras fases. Por lo tanto, en cuánto tiempo se lo coman, significa que van a estar disponibles para poder pasar a la fase siguiente. No es por días solamente, sino que por una relación entre días, pero también por el tipo de alimento y la cantidad de alimento que consuman. Se dice que cuando consumen cierta cantidad de un tipo de alimento, significa que están preparados para pasar a la siguiente. Y eso se va en la preparación que se haga en la medida que se van ingresando los lechones. Entonces, en esta tabla vemos, por ejemplo, 3 fases de alimento. Desde acá en kilos de peso, entendiendo cerdos que van entrando. La fase 1, desde cerdos que va entre 5,4 a 6,8 kilos de peso, promedio 6 kilos. Van ingresando, se dice que consumen alrededor de 2 libras, 0,9 kilos, y ese alimento rico en lactosa, un 20% de lactosa. En la medida que van avanzando las fases, por lo tanto, cerdos de mayor edad, que se van consumiendo esa cantidad de alimento que es necesario, ese alimento también va reduciendo su aporte de lactosa. Después de la fase 3, que estamos hablando alrededor de los 42 días de edad, ya el cerdo ya estaría casi en condiciones de pasar a una dieta mucho más definitiva, una dieta de preparación para la engorda, una dieta ya de crianza. Como sea, en las primeras fases de alimentación, podemos darle alimentación, tenemos que ver cómo estimulamos a que los cerdos efectivamente se adapten a estos nuevos alimentos. Entonces, una alternativa es dar alimento húmedo o papillas.
Y eso hay que entender que cualquier alimento húmedo o papilla, por el hecho de ingresar humedad, y además que son dietas ricas en azúcares, aumenta el riesgo de que fermente. Por tanto, se avinagra. Entonces no podemos llegar y preparar un alimento para que esté todo el día ahí. Tenemos que ir preparando en pequeñas porciones y van dándole en forma paulatina. Por tanto, el cerdo no come solamente la papilla, sino que le estamos dando papilla para que se vaya preparando, adaptando y mejore el consumo de alimentos. El ideal es que la papilla se dé unas 4 veces al día, le damos un poco de alimento, igual van a tener alimentos disponibles secos. Entonces, alimento de papilla para que los cerdos vayan consumiendo. Y a la vez, otra estrategia es entregarles alimentos en el tapete. El tapete corresponde ahí vemos acá a la derecha, es como un piso de goma que se coloca sobre el piso ranurado del pabellón, y que este piso de goma, ahí se colocan generalmente las lámparas, cosa que los cerdos alojen. Una estrategia es tirarle un poco de alimento, un par de puñados de alimento en el comedero. Esto lo estimula y lo van preparando, haciendo que el cerdo no va a mejorar la ganancia diaria de peso, pero sí, de hecho, afecta la conversión desde el punto de vista que estamos tirando el alimento y que mucho de eso se pierde, pero estimula que los cerdos en el fondo van a jugar con él y desde el punto de vista del bienestar animal, el cerdo va a sentir que tiene un estímulo para poder ir, en una forma de enriquecimiento también. Entonces, el cerdo va a sentir que tiene un estímulo para empezar a consumir, para que le llame la atención eso que le está cayendo y se vaya adaptando al alimento más seco. La papilla va estimulando el consumo de alimento. El tapete va estimulando el que el cerdo vaya a consumir el alimento. Lo ideal es que la papilla se vaya dando, por eso le decimos, 4 veces al día y ojalá durante los primeros 2 o 3 días. En el caso de cerdos que estén en cuidado intensivo, se puede este manejo aumentar hasta los 7 días de edad. Y a medida que van recuperándose de cuidado intensivo, hay que ir realizando evaluaciones al menos 3 veces por semana para ver aquellos que ya van recuperando y que no necesitan más manejo. Y después son traspasados, en el fondo listo, a corrales que ya son más independientes de estos manejos intensivos específicos. Como bien les decía, la alimentación al tapete es una forma de estimular el nivel de actividad de los cerdos, por lo tanto una forma de estímulo, una forma de entretenimiento, y también una forma de señal de aviso para que los cerdos en el fondo sepan que tienen que comer. Entonces, al menos 4 veces al día, 2 veces en la mañana, 2 veces en la tarde, se les tira este alimento. Básicamente porque los cerdos que venían de una dieta que estaban comiendo 20 veces al día de su madre, ahora resulta que van a estar alimentándose 4 veces. Entonces, el cerdo tiene que ir adaptando y tenemos que estimularlo. Entonces, después del destete, por un mínimo de 7 días, en el fondo, la idea es que el operario entra al corral y les tira un poco de alimento. Y eso también estimula otro tema, que no lo tengo bien descrito acá. Obliga a que el operario tenga que entrar a los corrales y tenga que ver a los cerdos. Se les tira alimento un poco en el tapete y el operario tiene que estar viendo si el cerdo se paran, están activos, hay algunos que estén deteriorados, y por lo tanto va a decir, acá hay cerdos que están quedando, están más retrasados, se ven enfermos, y por lo tanto voy a hacer algo. Entonces obligamos también que el operario haga una labor, una vez, que el cerdo se estimule, pero además que sea observado por el operario. 4 veces al día, al iniciar las tareas de la mañana, al iniciar las tareas al final de las tareas de la mañana, después a mediodía y en las tareas de la tarde. 4 veces al día para que el cerdo vaya estimulando ese consumo. Tenemos que manejar la ventilación. La ventilación hace que se eliminen los gases anómalos y además va regulando la temperatura deseada de la sala y va a lograr mantener la humedad dentro de parámetros adecuados. Lo ideal es que la temperatura, o sea, la humedad de la sala esté por debajo del 65%.
manejamos las lámparas o criadoras. Cuando trabajamos con lámparas estas de gas, muchas veces se coloca, eso está en altura, y abajo se le coloca este tapete de goma, el mismo al cual después también se le va a tirar el alimento. Entonces observamos cómo los cerdos están recostados. Si están así, que están estiraditos, uno ve que están cómodos. La temperatura está siendo adecuada porque está en un espacio lo suficientemente amplio para que todos los cerdos puedan recostarse simultáneamente. Lo ideal es que la temperatura esté alrededor de los 35 grados Celsius y se mantienen funcionando por 14 a 21 días desde el destete, 14 a 21 días, los cuales van a ser hasta alrededor de los 35, hasta los 42 días de edad. Un poco lo que les mostraba en el gráfico. Entonces, alrededor a los 42 días de edad ya debiésemos tener retirado la temperatura, las lámparas, estas criadoras, como bien les decía. Bueno, hay que recorrer los corrales e identificar los cerdos retrasados o enfermos en forma constante, todos los días. Hay que observar los cerdos. El operario tiene que entrar, revisar los comederos, revisar que estén tirando el alimento adecuado, que tengan alimento. Evaluamos por tanto, la cobertura del plato. Se revisa que el alimento no esté apermazado, que no esté fermentado. Observamos los cerdos. Los vamos viendo durante un par de segundos cómo están delgados, retrasados, con pelaje que indique que están enfermos. Se puede revisar el agua y obviamente se le tira alimento al tapete. ¿Cómo observamos si hay cerdos que pueden estar retrasados? Lo normal es que esos pueden estar con un pelaje hirsuto y opaco, esta apariencia peluda, abdomen evidentemente vacío, por lo tanto es bueno tomar los cerdos y palparlos para revisar si los intestinos están con alimento. No obstante, pueden haber cerdos que al inicio del destete puedan tener una apariencia de cerdo hirsuto y puede que no sea patológico, pero si eso está acompañado, que el cerdo está deprimido o letárgico, no está activo, eso me está indicando, o si tiene temperatura, o sea, perdón, no si tiene temperatura, si tiene fiebre, una temperatura sobre 39 grados Celsius, me está indicando que ese cerdo no solamente se ve, sino que además se evidencia de que está con algún grado de afección. Y ese cerdo hay que hacer algo. No sabemos todavía la causa. Eso lo vamos a terminar un poquitito en el fondo después, en este pequeño examen clínico. Por lo tanto, los cerdos diariamente se están, al menos 4 veces al día, se están revisando, se están parando, se están moviendo, y vamos viendo, ¿sabes que ahí tenemos unos cerdos que están más delgados? Si los detectamos a tiempo, aumenta la posibilidad de que podamos hacer algo. Los flancos y estómago hundido son el mayor indicio de que un cerdo no se está alimentando bien. Y puede ser causado por cojera, problemas infecciosos, por el caso de la anemia, o puede ser de manejo, temperatura fría en el sitio o en el corral. Y muchas veces los cerdos que son los más grandes, son los más mamones, los que más les cuesta adaptarse a estas condiciones, que están todo el día chupando teta de la madre y hoy día se la quitamos y les cuesta adaptarse a estas nuevas condiciones. Entonces hay que tenerlos en observación. Por lo tanto, es importante hablar de la condición, actividad y también los patrones de defecación. Por lo tanto, y levantar los cerdos varias veces al día también es un tema importante para ir evaluando en el fondo, para ver viendo cómo van creciendo. Ahí vemos algunos cerdos que están medio retrasados, fíjense que están medio delgados, están tableados, como les decía, quilludos, como también se les dice. Tableados porque están como planos, no están con la guata abultada, y quilludo, por el fondo, se logra como ver la columna vertebral como quilla, como una quilla de bote. Son términos que uno maneja desde el punto de vista técnico,
que no son muy científicos, pero para poder darle una explicación. Pero ahí tenemos algunos ejemplos de cerdos que están retrasados. Ojo, los cerdos saludables pueden tener un pelaje hirsuto, que es normal, como le decía, de 3 a 6 días después del destete, pero el vientre está redondito. O sea, están comiendo. Por lo tanto, el cerdo está sano. Por eso, el que el pelaje esté hirsuto muchas veces no es el único indicador de enfermedad. Es uno de los indicadores de que un cerdo puede estar deteriorado, sumado a otros más. Cerdos saludables, por lo tanto, tenemos cerdos que están activos, redonditos, llenos, en el fondo son cerdos que están consumiendo alimentos. Y obviamente se requiere apoyo veterinario y hacer estrategias de tratamiento. El veterinario revisa cuando va bien, da pautas de tratamiento, da indicaciones y controla de que efectivamente los pabelloneros, la gente trabaje y haga lo que uno está indicando. En algunos casos puede ser necesario hacer medicaciones, algunos tratamientos especiales, pero no es la base. La base de nuestra estrategia veterinaria está más en la prevención y no en la curación. Tenemos que tener la capacidad de curar cuando sea necesario, pero nuestra principal función es prevenir, o sea, hacer todos los manejos para evitar que tengamos problemas. Y aquí hay algunas tareas que es necesario en el fondo de esto para que las revisen después con tiempo. Pero ahí un corral de cerdos que están sanitos, activos. Estos cerdos son a la salida de recría, son cerdos de alrededor de 70 días de edad, súper activos, de buen desarrollo, están rosaditos, sanitos. Bueno, la idea es que en la recría lleguemos hasta alrededor de los 70 días con los cerdos ya en condiciones de pasar a la engorda, que sean independientes del apoyo térmico que se le tenga que desarrollar, se le tenga que dar al pabellón, que ya estén preparados desde el punto de vista de la nutrición. Por lo tanto, que el cerdo esté en condiciones para seguir su propio destino, o sea, su propio sistema de crianza. Le seguimos dando condiciones, pero ya poco a poco le hacemos un poco menos de manejo sobre ellos. De hecho, en la medida que vamos avanzando en la crianza, cada vez requerimos menos personal para el manejo. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la engorda? Lo principal es la satisfacción del cliente. Y eso, o sea, el cliente hay que pensar en la planta faenadora o la planta de beneficio o la comercializadora, según lo que necesitamos. Nuestro cliente no es el consumidor final. El cliente del siglo III, de la engorda, es aquel que compra los cerdos. Y el que le compra los cerdos a la engorda o en la planta, por lo tanto, hay que tener feliz a la faenadora porque ella es la que después va a comercializar los cerdos. Ellos, de acuerdo a su estudio y su clientela, determinarán qué es lo que quieren, pero ellos son los que nos tienen que determinar. Por lo tanto, ¿cómo satisfacemos a este cliente? Dándole un peso óptimo, el peso que ellos nos pidan. Si ellos quieren cerdos de 100 kilos, cerdos de 100 kilos. Porque si quieren cerdos de 100 kilos, pero le damos de 120, para ellos a lo mejor no va a ser lo adecuado. O a lo mejor nos piden de 120 a 140. Entonces, con bajos pesos no estamos cumpliendo con la exigencia. Depende de lo que ellos quieran. A nosotros nos conviene llegar a un peso un poco más elevado, porque logramos meterle una mayor cantidad de kilos y obviamente nos pagan por kilos. Pero está bien el peso, pero además con cortes que sean apetecibles. Hoy día se está pidiendo mucha magnitud, o sea, que tengan la menor cantidad de grasa y calidad de la carne. Calidad de la carne pensando en inocuidad, que no haya presencia de compuestos anómalos, antibióticos, hormonas, todo este tipo de cosas, que en el fondo esto es calidad.
el marmoleado, o sea, cuánto el nivel de infiltración grasa que tenga esta carne, también es importantísimo. Cómo es la carne, dónde está focalizada la cantidad de grasa, que la grasa ojalá sea lo justo, pero lo más magro posible. Está dependiendo del cliente, qué es lo que quiera. Y obviamente sanidad, cerdos sanos, pensando en también desde el punto de vista de patologías. Sanidad, citicercosis, sanidad en la triquinosis, patologías que pueden ser zoonóticas, o más que zoonóticas, donde el cerdo es un reservorio, porque la verdad el cerdo no se enferma de la triquinosis, sino que es un transmisor de la triquinosis, es un parte del ciclo larvario. Por lo tanto, tenemos que entregar carne limpia, sana. Obviamente, el objetivo principal para poder obtener esto es tener una buena ganancia diaria de peso y ojalá una buena eficiencia de conversión de alimentos. Entonces, esos son los principales objetivos que tenga el manejo que se haga dentro del manejo en la engorda. Ahí les reitero el tema de los comederos, lo mismo que le había conversado en algún momento, pero ahí pensando específicamente en la etapa de crecimiento y engorda, alrededor de 2 pulgadas por cerdo, 5 centímetros. Y para cerdo, por cada 15 pulgadas, o sea, por cada 38 centímetros, podemos tener 8 cerdos en el fondo por cada comedero. Más o menos, pero va a depender del tipo de comedero con el que se trabaje. Bueno, ahí tenemos diferentes tipos de comederos. Acá lo básico es que los alimentos, o sea, que los cerdos comen. Acá sí que la cobertura del plato es importante. Porque el cerdo acá consume mucho alimento y tenemos que evitar las pérdidas. Porque aquí es donde más alimento se le mete al sistema de crianza. Especialmente en las etapas más finales, donde el cerdo es un energúmeno comiendo. Estamos hablando, yo les decía en algún momento, de cada cerdo se puede ganar 3 kilos de alimento, 3 kilos diarios, una ganancia diaria de peso, y una eficiencia de conversión de 2,8, cercano al 3. Por tanto, puede consumir 9 kilos de alimento al día. Por tanto, por la cantidad de cerdos, aquí se produce si no está bien manejado el alimento, aquí vamos a tener pérdidas exuberantes. Y acá se nos puede ir la rentabilidad del negocio. Aquí tenemos cerdos de recría, etapas finales de recría, en este caso por edad, por tamaño. Y en algún momento le había mostrado esta foto cuando hablamos de ventilación. Y acá una engorda. Fíjense, acá tenemos donde no hay, se fijan que no hay cortinas por la orilla. Esto era en Sao Paulo, Brasil, visitando unos sectores de crianza engorda. Y vemos cerditos que en el fondo, en la medida que van creciendo, cerdos que están corrales todavía con buen tamaño, porque son cerdos pequeños. El paso, entrada de recría a la engorda, y tienen más espacio tamaño, pero todavía tienen mucha disponibilidad de aire, claro, por la temperatura ambiente que había en la zona. ¿Me escuchan bien? ¿Se entiende? Sí, profe, es usted el de la foto, ¿cierto? Sí. Sí. Un poco, Ahí lo vi. sí, 2008, hace 13 años atrás, todavía algo más joven. Sí. Por eso, ahí viendo sectores, esto es la recría, previo al paso, como les decía, y después de la engorda. En este caso, fíjense, pasillos para el traslado de los cerdos, para el traslado desde la recría hacia la engorda, en cada de la engorda hacia los corrales, hacia los cargaderos para el despacho, hacia las romanas. Aquí, por ejemplo, tenemos diferentes corrales. Fíjense, es un sector de romana para hacer controles de peso. ¿Cómo podemos saber que los cerdos están ganando peso si no se pesan? La única forma es hacer controles de peso rutinarios para saber si el sistema está funcionando, si está operando adecuadamente.
si la cantidad de peso de alimento que se le está dando está cumpliendo la función para lo cual lo estamos dando. ¿Y cada cuánto los pesan? A ver, lo ideal, no podemos pesarlos todos, porque fíjense, aquí ya tenemos cerdos de mayor tamaño. Los mismos pabellones que yo les mostré originalmente, pero aquí es de mayor tamaño. Fíjense el nivel de ventilación que tienen. Entonces, lo ideal en todos estos sectores va dependiendo ejemplo, cuando yo estaba en súper, no pesábamos los cerdos de rutina, pero sí teníamos sectores de ensayo, donde ahí se revisaba según los tipos de alimentos y condiciones, las mismas condiciones en las cuales estaba el criadero en general, se estaban pesando en forma por lo menos semanal por lotes. Pero sí también trabajé en otro criadero, donde tenía, me acuerdo, un criadero más pequeño. Yo tenía 9 pabellones de engorda de diferentes edades, y en cada pabellón yo tenía un corral asignado, y ese era el corral de control de peso. Por lo tanto, semanalmente yo llevaba el control de peso de cada uno de esos corrales. Por lo tanto, estaba una tarde entera, sacaba los, pero ahí no se pesaba cerdo por cerdo, sino que se pesaba por lote. Entonces entraban, tenía una romana y tenía 30, 40 cerdos, y la romana cabían de 10. Pesaba los 10, después los otros 10, y después los otros. Y así lo pesaban los cerdos, y sabía el corral completo con 40 cerdos, tuvo una ganancia en esta semana de tanto. Y yo podía ir llevando controles. Y eso yo, de hecho, yo le llevaba una planilla, un computador, y iba viendo cómo iba la ganancia, entendiendo de que un corral era representativo del pabellón. Esos 40 cerdos eran representativos de los 1000 cerdos que tenía el pabellón completo. Y la única forma de poder saber si estamos cumpliendo el objetivo de ganar peso. Ya, profe. Entonces, ahora, y por lo tanto, lo que le estoy indicando, no es que no existe un parámetro de que se tienen que pesar cada una semana. No existe una obligación, sino que hay que aplicar criterios, y cada uno determinará cómo lo va a hacer, que sea lo más efectivo, lo más práctico. Alguien dirá, no, yo los peso cada 2 semanas en un criadero. Yo, alguien dirá, yo no peso un corral, yo peso 2, 3 corrales. Peso el 10% del pabellón. Es más pega. Pero también cada vez que lo sacamos y lo metemos, también implica más estrés sobre ellos. Entonces es diferente. Cada uno determinará. Yo le digo, yo en ese criadero yo los pesaba una vez a la semana, sacaba un corralito de cada pabellón, y sacaba a los chanchos a caminar un rato durante el día. Entonces lo llevaba, y se va llevando los controles de peso regulares. Bien le decía acá, Profe, dígame. las balanzas, las romanas que usted dice, ¿son como con sistema de báscula o no? ¿Cómo son? Hay tanto. Hay algunos, hay algunos que son báscula manual, otros digital. Hoy Ujú. día mucho más, hay mucho más sistemas digitales, mucho más regularizados. Porque estaba viendo que habían unas que eran así como jaulas que tienen balanzas incorporadas, pero no sé cuáles están ocupando ahora. Entonces quería Hay, saber. hay de todo. Hoy día, en la medida que hoy día ya se tiene, y se tienen corrales, en el fondo, de repente. A ver, hace un par de años me acuerdo, fui a la feria de ganado de Melipilla, y resulta que los corrales donde te muestran, donde los animales ovinos los muestran para que se trance en la feria, donde el corral es una romana. Estamos hablando, y donde de repente pesan un ternero, un novillo, o de repente pesan 40 novillos, y el lote se pesa por completito. Entonces son sistemas mucho más sofisticados, porque ahí el peso es el que manda, porque tú pagas por peso, por kilo. Acá, en esto existe una variabilidad. Hay yo conocí alguna vez sectores donde pesaban de a 2 cerditos. Entonces, claro, pesaban 20, y los pesaban de a 2, de a 2, de a 2, y después hacían la suma. Yo
también conocí algunos que pesaban 30 cerdos simultáneamente y digitalizados. Cada uno sabrá dónde le aprieta el zapato y cuánto puede invertir. Pero en esto se invierte, ¿eh? Porque además todo criador quiere saber cuánto efectivamente están ganando. Si tú, el peso, tú vendes kilos. Aquí hay que entender que un sistema de producción porcina vende kilos. Y si yo quiero saber cuántos kilos gano, tengo que saber cuántos kilos tengo. Y si están dando los kilos. Si especialmente cuando estoy dando alimentos y cambio alimentos, si cambio un alimento, ¿ese alimento está generando efecto? ¿O voy a esperar que los cerdos salgan, que se vendan después de los 180 días para saber recién si hubo efectos positivos o negativos? Entonces cada criadero determinará. Lo importante es tener la capacidad para tomar decisiones, y las decisiones con fundamento. Y el fundamento lo da la información. Pero cuando conversamos de registro, la información no sirve para nada si no es procesada, si no se aprovecha. Guardada en un cuaderno es como ir a clase y que estén los apuntes anotaditos. Si no se revisan, si no se estudian, difícil que vayan a generar resultados. No sé a quién se le dolieron las orejas, pero... A mí no. Está bien, está bien. Ya, pero fíjense esos cerditos que yo le mostraba A versus mí esto. tampoco, profe. Ven esos cerdos. Eso es un sector también en el cual también el mismo criadero en Brasil. Cerdos que están ya para la faenación. Cerdos de 120, 130 kilos de peso corporal, gorditos, rellenitos, grandes. Eso también, eso el mismo, por eso el 17 de julio del 2008. Fíjate, lo que vemos acá, vista desde lejos, sectores, otros pabellones que tenían, también de crianza, y lo que vemos acá, lagunas, sistemas de manejo de purines. Lagunas para poder hacer el manejo anaerobio de los purines. Bueno, estos eran sectores que estaban en lugares muy aislados del que hay ahora, Brasil es grande, grande. Entonces, aquí para poder llegar ahí tuvimos que, de Sao Paulo, tuvimos que andar como una hora y media para poder llegar a este criadero. Tremendo criadero. Bueno, cuanto importante la crianza, ir haciendo los manejos para que el cerdo vaya ganando peso, se esté observando y se esté determinando si hay variables que pudieran hacer que los cerdos puedan no ganar peso adecuadamente, no crecer como se requiriera, y además el chequeo de patologías. Eso es lo que... De las patologías no me meto acá en cada etapa de crianza porque la idea es que lo vean cuando tengan los seminarios, que ustedes mismos lo van a presentar. Eso es ya en un criadero acá en Paine, donde en este estaba trabajando en este periodo. Fíjense, aquí eran corrales de 80 cerdos, con comederos donde los cerdos podían ir en forma rutinaria, ir a todo alrededor y comiendo, liberando en el fondo acá al plato el alimento en la medida que vayan necesitándolo. Lo ideal es que la crianza sea un manejo donde la relación humano-animal se vaya dando. El operario, aquí ya no es mucho lo que puede hacer, a menos que vaya observando, de hacer algo por cada cerdo. Acá tú programas, organizas, supervisas, revisas y vas viendo que los cerdos efectivamente vayan desarrollando y observar si hay algún cerdo que se sale del estándar. Y ahí observar si hay cerdos que se están deteriorando, se están decayendo, cosas por ese estilo. Pero al final tenemos, fíjense, un pabellón que es una masa de cerdo. Entonces aquí, observarlo cuando están aquí al final, uno ve masas. Aquí ya prácticamente uno los deja tranquilitos y solamente va observando los cambios.
igual que acá. Fíjense, son una buena cantidad de cerdos y en el fondo gorditos, redonditos. Eso es el objetivo final. Y, y acá les voy a mostrar algunos ejemplos. Eso los voy a dejar. Esto les puedo decir algunos manejos a realizar. Y esto era el manual de producción de un criadero en el cual yo trabajé. Y le digo, es el manual de producción. En el sitio 2, donde dice la responsabilidad para todos los cerdos que ingresan al pabellón, a los sectores, tiene que estar en un corral que esté lavado, desinfectado y seco correctamente, con los manejos realizados. Todo eso se registra, es revisado, se ve que esté todo funcionando y se ve los alimentos y todo eh, preparado y hecho por las pautas del médico veterinario, en este caso era yo, el médico veterinario que lleva un poco el manejo. Hay una pauta de alimentos. Aquí recibirían un alimento papilla, aproximadamente de la llegada hasta aproximadamente los 28 días. Un alimento preiniciador y después un iniciador, fase 1, fase 2, fase 3. Y después de eso pasaban a un alimento crianza. Y el alimento crianza es el mismo alimento con el cual van a pasar después a la engorda. Entonces, la idea es que en la recría los cerdos terminen comiendo el alimento con el cual van a pasar la engorda, para que la transición sea lo más pasiva posible. Y obviamente todo un poco con respecto a los manejos. Bueno, esto lo van a tener disponible acá para poder revisarlo, para que lo lean. Lo mismo pasa con el sitio 3, también en el fondo de la responsabilidad con respecto a los lavados, desinfección, revisar los sistemas de ventilación especialmente. Acá, fíjense, a diferencia del sitio 2, acá no estamos hablando de sistemas de calefacción, solamente de ventilación. Las cortinas y ventiladores en el caso que sea necesario. Los cerdos cuando se reciben siempre tienen que ser registrados en la planilla para saber cuántos cerdos son los que ingresan a cada pabellón y cómo están organizados. Eso va a permitir después también saber la mortalidad y las pérdidas que hemos ido teniendo durante el proceso. También alimentos, desde la llegada acá hasta los 90 días. O sea, promedios, acá estábamos haciendo el cambio entre 70 y 75 días de edad. Parten con alimento crianza, el mismo con el que venían del sitio 2. Aquí pasan después un alimento enlace, engorda y un alimento terminal. Un alimento terminal o una engorda final. Dos nombres con los cuales desde los 140 días hasta la venta. Una venta aproximadamente a los 180 días de edad. Por lo tanto, aquí tenemos 40 días que están con un alimento terminal, que nos aseguramos que sea un alimento inocuo, libre de cualquier tipo de antibióticos, libre de cualquier tipo de producto que pudiese generar cualquier tipo de residuos. Por lo tanto, dar todos los periodos de resguardo a todos los manejos, porque de que haya periodos en los cuales se pueden medicar algunos alimentos por algunas condiciones particulares, sí. Ejemplo para neumonía zoótica, micoplasma y neumonía, motivo de uno de los seminarios. Para la ileitis, por la Ausonia intracelularis, también se hace algunas medicaciones en algunos momentos. Pero la idea cuando nos vayamos previo a la salida de los cerdos, durante por lo menos más de un mes previo a la salida, tenemos que asegurar inocuidad. Y eso obviamente depende con el alimento que se está dando y los manejos que puedan ser destinados. Y cualquier problema que haya en la etapa final, incluso de patología, solamente se autoriza tratamientos o medicaciones de acuerdo a criterio y prescripción del médico veterinario que está a cargo. Porque la empresa se la juega acá, porque a la parte final es donde estamos preparando el alimento para la venta final que se va a hacer. Entonces no podemos vender alimentos o sea, vender cerdos que tengan antibióticos o residuos, así que hay que cuidarlos. Y aquí un poco con respecto, fíjense, acá en este criadero nosotros entregamos una planta faenadora que nos exigía que no podíamos enviarle cerdos sobre los 140 kilos. Un requisito básico. Cuando yo trabajaba en AgroSuper, en otro criadero,
Aquí yo tenía promedios de pabellón sobre los 120, 125. Llegaba a tener cerdo de 160 kilos a los 180 días. Pero en este criadero, este otro, es que la faenadora nos decía, no, 140 kilos no. Cualquier cerdo que llegue sobre 140 kilos, te lo pago a mitad de precio. Y no chequeaban. ¿Por qué? Porque ellos, el proceso de beneficio, la planta faenadora, tienen una máquina que depila y que pela. Y esa máquina, por tamaño, en la medida que el cerdo más grande, aumentaba el riesgo de que produjera evisceración y que podía contaminar todo el equipo y parar todas las líneas. Así que no, parte de la limitación. Entonces acá era cuando le decía, el objetivo es la satisfacción del cliente. El cliente nos exige esto y nosotros no. Y aquí tenemos un parámetro que es subjetivo de la planta de beneficio, pero con justificaciones específicas, pero que está como una pauta de manejo y nosotros estamos dentro de nuestro manual identificado que teníamos que cumplir con ella. Y la documentación que en este caso tenía que irse pensando en el destino. El objetivo final, como les decía, es tener un cerdo gordo, de buen tamaño, inocuo y de acuerdo a los requisitos de nuestro cliente, de la planta faenadora o planta de beneficio, o de la comercializadora, que en el fondo es esto que le dicta las pautas. Nosotros te vamos a entregar un cerdo de buena calidad, que se ha criado con las mayores condiciones de bienestar animal posible. Hay diferentes condiciones. Acá tenemos, imagínense, cerdo en el fondo en un lugar abierto con cama de paja. Ya vimos que en el fondo un buen factor de beneficio, o sea, desde el punto de bienestar animal. Entonces, hay diferentes condiciones. Lo ideal es entregar un producto óptimo, inocuo, para que lleguemos a la planta faenadora, tengamos un producto que dé condiciones y que sea apto para el consumo final, de acuerdo a los requisitos de nuestro cliente. Y eso es un poco lo que yo les venía a indicar hoy día. ¿Alguna consulta u observación? No, profe. No, profe. No, profe. Ya. Ok, qué bueno. Ya. Bueno, estamos dentro de la hora, súper bien. Eso es lo que yo les venía a indicar hoy día. Profe, Dígame todo lo que se me venía. sí. Es que yo entré tarde a clase, entonces no entendí mucho lo del trabajo, ni la fecha de entrega. Ya, bueno, la fecha de entrega del trabajo final va a ser va a ser para el 28 de junio. La fecha de entrega, ¿Ya? que es un día feriado. Hoy, Así que ese día ya. a las 12 de la noche para que me entreguen el trabajo, para que tengan todo el día. Obviamente aquellos que lo entreguen la semana anterior tienen libertad, cosa que vamos a tener la prueba de cátedra el día 21, la tercera prueba de cátedra, el 28 es la entrega y a la semana siguiente van a tener 2 semanas para presentarlo. Y un trabajo que no voy a hacer más, obviamente les pido máximo 4 hojas, en formato APA, 4 hojas del contenido, y que hable obviamente de introducción, el desarrollo de la patología, y obviamente no les puedo decir, porque algunas patologías, por ejemplo, pueden decir, ya, acá hay vacuna, en esta otra no hay vacuna. Entonces cada patología tiene diferentes características. Entonces, en cuanto a pauta, básicamente desarrollar lo básico que establece introducción, revisión bibliográfica y características propias de la patología. Profe, es algo así como el trabajo que mandó para subir notas, que había que decir como los signos, así es que había algún signo patognomónico. Me interesa más por el punto de vista de la patología. Obviamente, algunos signos que sean característicos, pero acá no están enfocados desde el punto de vista de la signología, porque no es semiología, sino que más enfocado al punto de vista de la patología. Me interesa más la fisiopatología, el cuadro clínico, cómo se desarrolla,
para poder, pensando cuáles son los signos que nos permiten diagnosticarlo. Ejemplo, en la ileitis hay que hablar de que una enteropatía que produce un hígado, o sea, perdón, un intestino que es como intestino manguera, en el fondo engrosado, una mucosa sanguinolenta, que necrótica, y que produce una diarrea sanguinolenta profusa, de mal olor. Se ve que ahí tenemos algunos signos. Y como tratamiento, existe hoy día una vacuna para su control, la porciliileitis, y que, pero para el control, en caso de que estén en tratamiento, existe tratamiento, o puede ser con oxiraciclina, con diferentes antibióticos. ¿Cuál es la estrategia? Y las medidas de precaución que se tienen que hacer con respecto a esta patología. No sé si me comprendo. Entonces, pero muy diferente si cuando hablamos de peste porcina africana, la peste porcina africana, yo le puedo decir cuál es el tratamiento, porque no tiene tratamiento. No, ¿cuál es la vacuna? La peste porcina africana no tiene vacuna. La clásica sí. Entonces, todas tienen diferentes características. Pero ¿qué caracteriza a esa patología en particular? En fondo, para poder hacer la diferencia. En algunas es más importante el tratamiento, en otras es más importante el diagnóstico, en el fondo. Pero cada patología es diferente, entonces no existe una pauta específica que todos tienen que hablar de la vacuna cuando no todas tienen vacuna. Profe, Ya, profe, otra gracias. cosa que yo no entendí nunca era si el informe y la presentación del seminario es igual grupal o no, o es un informe por persona y el seminario es grupal, no, eso no lo entendí. La segunda opción, con lo que me está diciendo, el trabajo, ustedes están en parejas. Sí, Entonces, el informe es individual. Entonces, ustedes, ok, hay dos con el mismo trabajo, cada uno presenta un trabajo independiente. Otra cosa que el momento de la presentación, esa nota es de grupal. uno, Esto lo hacen en un claro. conjunto, no va a ser que dos personas me hablen sobre la misma patología. Ahí se tienen que poner de acuerdo para presentar. Pero el trabajo en sí, el escrito, es individual. Felices. Ok, ya, profe. Ya, y eso era básicamente. O sea, la idea es resolver dudas. Así que ya. Eso quedó grabado